Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Leyendas Urbanas, un programa traído por la casa productora 30 Frames. Isela Rico los saluda y les da la bienvenida nuevamente a su programa de terror e historias de este lugar, San Juan del Río. En esta ocasión estamos en un lugar muy icónico de este pequeño pueblo que ahora ya luce como una ciudad. Vamos a transmitir y a contarles la historia del famosísimo Puente de la Historia, un lugar de alto distintivo de este lugar. Tiene una edad de 300 años. Fue construido por el arquitecto Pedro Murrieta. 11 años se llevó la construcción de este lugar. Está elaborado en cantera obscura, que son de los materiales más típicos de las peñas que rodean al estado de Querétaro. Cantera gris también conocida. En su elaboración se utilizaron muchas toneladas para poder concretar esta obra, traídas por medio de burros y arrieros. Y otro de los datos interesantes es que este puente fue construido para que así pudiera seguir el tráfico del famoso Camino Real de tierra adentro. Recordemos que este camino comienza desde la Ciudad de México y termina en Santa Fe, ya en los Estados Unidos de América. Pensando en este tránsito que se llevaba a cabo, ya que existía el caudaloso río de San Juan, necesitaban ver la manera de poderlo hacer para que no afectara el tráfico en este lugar. Y finalmente concretan este puente donde el arquitecto Arrieta puso lo mejor de su talento para poder lograrlo, ya que el caudal del río era tan fuerte que en diversas ocasiones impedía el paso del Camino Real de tierra adentro. Y finalmente concretada la obra, este puente y esta ciudad pasa a ser patrimonio de la humanidad únicamente, aparte de sus monumentos históricos, porque es y forma parte y está situada en el Camino Real de tierra adentro. Vamos a hacer remembranza del por qué San Juan del Río lleva este nombre. Recordemos que San Juan del Río fue fundada un 24 de junio y de ahí obtiene su nombre San Juan. Y se le llama del río, gracias al caudaloso río que bañaba sus tierras, que está aquí debajo de este puente. Recuerden entonces, 11 años su construcción, 11 largos años, pero que también no crean que todo fue miel sobre hojuelas, tiene sus historias. Y no fue todo que fluyera de una forma muy alegre para el arquitecto Murrieta. Vamos a pasar a otra parte de este puente de la historia, donde les contaré qué fue lo que aconteció durante la construcción de este hermoso puente. Vamos entonces a continuar nuestro recorrido. Pues como les iba diciendo, este puente está coronado por 5 arcos. Estamos hablando de 5 columnas que fueron necesarias para soportar el paso de carretas. Y este arquitecto en ningún momento quizás imaginó que más adelante pasarían autobuses, trailers, carros. Y como se los dije con anterioridad, este puente no tuvo un augurio en su construcción muy bueno. El arquitecto Arrieta tenía planificado terminarlo en medio año, de lo cual se llevó 9 meses. ¿Por qué? Porque con las lluvias y el caudal del río, lo que ya llevaba construido, el puente se caía una y otra vez. El arquitecto, no sabía qué era lo que pasaba.
El arquitecto Murrieta estaba preocupado por saber por qué su puente no soportaba el caudal del río. Finalmente, el arquitecto, una noche, sentado a la orilla del río, al borde del llanto y la preocupación, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y sin más, el diablo se hizo presente y le dijo que jamás terminaría la construcción de este puente a menos que los dos llegaran a un acuerdo. El arquitecto le preguntó: ¿cuál sería el acuerdo que tú quieres que hagamos para que yo pueda terminar con este puente y el camino real de tierra adentro quede concluido? Es algo muy fácil, le dijo el diablo. Necesito almas de niños, las cuales soportarán cada una de estas columnas que tú estás construyendo. Si tú me entregas esas almas de esos inocentes, yo te auguro que tu puente jamás se volverá a caer. Terminando de decir esto, el diablo desapareció. El arquitecto comentó con su gente lo que el diablo estaba pidiendo para que ellos terminaran la construcción de este puente. Ninguno de ellos quiso aceptar, ni inclusive el mismo arquitecto. Lo pensaron y no se volvió a hablar jamás del asunto. Tiempo después lo vuelven a levantar y en una noche, nuevamente al llegar, lo encuentran destruido. El arquitecto pensó que no tendría salida y se quedó nuevamente sentado esperando a que el diablo hiciera su aparición. Y finalmente lo hizo y le dijo: ¿qué has pensado, arquitecto? ¿Harás el trato conmigo? Está bien, si eso es lo que tú quieres, así se hará. Pues este pacto queda sellado y comiénzame a traer las almas de los pequeños para poder así fortalecer esta estructura que tú estás ansioso por terminar. Se cuenta en la leyenda que en los alrededores de San Juan del Río y las comunidades, los infantes empezaron a desaparecer. Porque no fue una alma ni 5 la que el diablo pidió, fueron más, fueron muchas. Y cuenta esto así la leyenda: los niños desaparecían y nunca tuvieron rastros para poderlos encontrar. Se dice que en cada columna hay más de 10 niños que sus almas han sostenido este puente a través de 300 años. Y finalmente, como el diablo lo prometió, el arquitecto Arrieta se convirtió en alguien muy prominente. Y este puente de la historia logró una gran envergadura en lo que fue este camino real de tierra adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue el más ostentoso, el más fuerte en sus cimientos y el que jamás, ni el tiempo mismo, logró borrarlo del paso de la historia del pueblo, y su estructura, como podrán observarla, está intacta. Y dicen por ahí que si un niño juega en una noche de tormenta o en una tarde de tormenta cerca de este puente, cerca de estas columnas, su alma será tomada para ser intercambiada por alguno de los muchos niños que están aquí sosteniendo este puente con sus almas, y así podrán irse finalmente a descansar. Pasados 100 años de la construcción de este puente, cuenta una leyenda también que cerca de este lugar nació un perro y le apodaban el perro del diablo. Cuenta esta historia que pasaba una mujer por aquí y se percató que estaba un perro naciendo de su madre, pero este era tan peculiar que un resplandor rojo lo cubrió. Ella
espantada y asombrada al mismo tiempo, terminó de ver el alumbramiento y decidió llevarse ese perro. Lo llevó a su casa y lo crió como si fuera de la familia y para ella. Pasados algunos meses, ese perro creció y aunque fue alimentado con cariño, un día, en una noche de luna llena, al sentir los rayos de esta luna, el perro se transformó. Obtuvo una mirada de sangre, se erizó su cabello y también su forma cambió. Luchó contra la puerta del lugar donde éste vivía hasta derrumbar la puerta y salió huyendo. Su dueña, sorprendida, corrió detrás de él y sin esperarse lo que iba a mirar, fue sin pensarlo para ayudar a su mascota. Dice que ella llegó hasta un lugar donde el perro entró tirando la puerta y escuchó gritos y escuchó ruidos y solo se percató que el perro llevaba en su hocico un bulto, el cual no supo de qué se trataba, no supo qué era y prefirió regresarse porque fue mucho el miedo el que la acompañaba y no quería saber qué iba a pasar con ese perrito. Finalmente regresa a su casa y se encierra y dentro de su casa comienza a escuchar gritos y mucho disturbio dentro de la colonia. Al día siguiente, al salir de su casa, se percata que están reunidas las personas que vivían en ese lugar, hablando de los sucesos que habían ocurrido una noche anterior. Todos describían a un perro lleno de odio y de rabia. Y más fue su sorpresa cuando se percató que lo que el perro sustrajo de las casas eran niños pequeños. Niños de brazos que el perro fue y robó y igualmente desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los lugareños fue a pedirle ayuda al párroco del lugar y le explicó lo que había pasado acerca de los niños, su desaparición y la aparición de ese perro del diablo, como lo apodaron. Decían que esto tenía que parar, ya que eran muchos los niños que estaban desaparecidos de esa noche. Y después, el padre dijo que él prometía ayudarlos y que así sería. Finalmente, una noche después, se reunieron todos para tratar de esperar a que el animal hiciera su aparición nuevamente. Su dueña trató de convencerlos que el perro no era un mal animal, que había crecido con amor y con cariño, lo cual les dijeron que ellos no tenían por qué respetarlo, ya que se había robado a todos los niños. Regresaron una y otra noche y en la séptima noche finalmente el perro hizo su aparición. El párroco del lugar trató de ir en su búsqueda para poder ayudar a los lugareños y ver qué era lo que iba a hacer. Fueron siguiéndolo hasta llegar muy cerca de aquí, a una granja donde el perro había entrado a buscar a un niño más como su víctima. Finalmente, el padre logra atajar al perro a la salida de la granja y también sacó un cuchillo y finalmente lo detiene, lo hiere, pero el animal se defendió y logró morder al padre. El padre quedó tirado en el piso y el perro escapó del lugar, nuevamente con el infante. Ya se acercaba el resto del pueblo para poder auxiliar al padre, lo ayudaron a levantar y lo vinieron siguiendo muy cerca de este lugar. De aquel lado del río había una cueva donde encontraron a todos los niños. El perro les hizo frente y trató de atacarlos, pero todos los lugareños finalmente con cuchillos y piedras se defendieron, dándole muerte al animal. Llegaron a la conclusión de que este perro pertenecía al diablo y los lugareños decían que quizás necesitaba más niños para renovar las almas de aquellos que habían sido aquí, en estas columnas depositados para seguir fortaleciendo este puente de la historia. Les agradezco su atención y recuerden, amigos, si tienen historias que contarnos, sucesos sobrenaturales que hayan vivido y quieran compartirlos con nosotros, llámenos, contáctenos en las oficinas de 30 Frames.
y personalmente iré a hacerles una entrevista para que puedan ser invitados en estas cápsulas y nos cuenten su experiencia. Les agradezco nuevamente su presencia. Que tengan dulces sueños, si es que pueden. Esto fue Leyendas Urbanas por Isela Rico. Gracias.